Bien amigos, continuamos con más de su espacio Lo Nuevo. Ya usted está viendo a Santiago que está aquí a mi lado. Eso significa que tenemos una entrevista a corta distancia. Tal. Yo a su lado y usted a mi lado porque también. usted se trasladó de su silla hasta estar aquí conmigo en el podio, en este facetón. Bueno, yo creía que era que usted me estaba alejando. Usted a mi lado y yo al suyo. Nosotros juntos, juntos together, como dicen por ahí. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos con nosotros una persona muy querida por este espacio. Vamos a conversar de economía, tal y como adelantamos antes de la publicidad, con una persona que sabe de economía nacional e internacional. Es catedrático universitario, licenciado en Derecho, es cooperativista, también en la actualidad ocupa un cargo público. Está con nosotros Eddie Álvarez. Buenas noches y bienvenido a Lo Nuevo. Muy buenas noches y un placer estar con Lo Nuevo y estar con ustedes también. Licenciado, esta es una buena oportunidad para que usted nos acompañe, para que demos un vistazo. Económicamente, el país está bien, vamos caminando bien, económicamente hablando. Mira, para observar la economía, al igual que la anatomía del humano, nosotros observamos en un laboratorio los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de salud? Tú vas a decir la glicemia, déjame ver cómo anda la presión arterial, cómo está funcionando la circulación. Todos esos aspectos que los médicos van a observar cuando se presenta un paciente. En economía, el paciente en la República Dominicana, cuando hablamos de macroeconomía. Sí. Y a nivel macroeconómico, observamos variables como el crecimiento económico, que es un aspecto, no es un todo. Observamos dentro de ese crecimiento económico que las exportaciones crecen, que crece el turismo, que crecen las comunicaciones, que crece la agricultura. Entonces las variables, que los indicadores de la economía están diciendo que es cierto que está creciendo la economía. Pero como hemos señalado en otras ocasiones, la economía tiene aspectos que uno debe también ponerle un poquito de atención. El crecimiento no significa desarrollo. El desarrollo económico tiene bondades que no la tiene el crecimiento. El crecimiento es un aspecto del desarrollo económico. En ese sentido, el crecimiento puede concentrar riqueza y no llegar a todo el mundo. Sin embargo, el desarrollo económico genera un incremento de las potencialidades humanas, es decir, crecen en cantidad y crecen las cualidades también, cuantitativa y cualitativamente el país. Hay oportunidades que le llegan a la gente, pero por no estar debidamente preparado para actuar en el momento que le llegó esa oportunidad, tienen que dejar que esa oportunidad se vaya a otro lado. En el desarrollo económico preparamos a la gente primero, porque se concentra en lo económico, pero visto a través de la persona. Y visto a través de la persona, pensamos que tiene que haber un poder adquisitivo que le permita a la gente accesar a los bienes y servicios de la comunidad. Tiene que haber unas potencialidades y unas habilidades y destreza que le permitan a la persona aprovechar oportunidades e ideas que le llegan a ellos y encontrar mercado adecuado para esas ideas. Es decir, que visto desde ese punto de vista, la economía dominicana tiene el crecimiento y está haciendo un esfuerzo por lograr desarrollo, para que el desarrollo no es concentrar un urbanismo en la capital. El desarrollo es llevarlo a todos los rincones del país de manera que evite migraciones
de los sectores más alejados de la capital hacia los principales centros urbanos, que crean cinturones de miseria y luego no hay oportunidades de atender a esa población que se aglomera en esos centros urbanos. O sea que usted ve la economía dominicana estable y en crecimiento. Correcto. Eso es lo que usted me ha dicho. Exactamente. Se plantea, profesor, diversos sectores el tema de una reforma fiscal. ¿Cuál es la realidad con este tipo de reforma o con que haya reforma fiscal? Y realmente, de continuar como estamos, sin que haya una reforma, ¿lograríamos continuar avanzando? Sí, se plantea la reforma fiscal. Todos los gobiernos, todas las naciones hacen un planteamiento de modernización, de reforma fiscal, aun cuando en muchos aspectos se convierten en reforma tributaria. Eso es cuando solo incrementan los tributos de la población y no se generan algún grado de eficiencia hacia la gestión administrativa de esos tributos. En República Dominicana se ha estado haciendo un esfuerzo por una reforma integral y creo que era uno de los aspectos que el presidente de la República tenía como intención llevar a la población. Sin embargo, siento que algunos sectores no se sintieron cómodos con algunos aspectos que yo creo que realmente sí podían valorarse de otra manera, pero el presidente sintió que eso no era posible por lo que iba a generar dentro de la población, porque no toda la población estaba consciente de la reforma fiscal. Si la población se concientiza de la eficientización del gasto público que estaba proponiendo el gobierno dominicano, quizá hubiese estado, pero se vio por el área más política que por el beneficio de la nación. Y la segunda parte de la pregunta de Laridis, de que sin esa reforma vamos a estar bien. Es lógico que la demanda que hay en la población para que desde el gobierno se suplan necesidades ancestrales son muchas. Cada día nosotros observamos en comunidades que demandan carretera, que demandan acueductos, que demandan escuela, que demandan salario, que demandan siempre servicios públicos, que demandan más policía. Lo mismo con lo que ustedes iniciaron el programa, con el tránsito. Y el tránsito requiere de una mayor cantidad de supervisores de las vías públicas. Inversión. Sí, inversión. Entonces, con tantas necesidades, es obvio que se requiere de un mecanismo que supla al Estado de mayores ingresos. Y que al mismo tiempo el Estado se concientice para que no haya dipendio en ningún lado. ¿Sería reforma tributaria entonces? No, la reforma tributaria no puede ser porque se requiere nivelar la forma de gastar esos ingresos. Muy bien. Y cuando tú entras en la forma como se van a gastar lo que tú has obtenido de la confianza de la población, tú estás hablando de una reforma integral fiscal. Bien. Excelente, bien entendido. Claro, El profesor, esa parte queda clara. Por algo el profesor. La economía solidaria ha sido un soporte para la economía de la República Dominicana. Usted, como un hombre cooperativista, ¿entiende que el cooperativismo es parte de este pilar del crecimiento? Mira, basta con asistir a las asambleas de las cooperativas y observar qué tanto impactaron a las comunidades donde interactúan. Por ejemplo, en materia de vivienda, las cooperativas han jugado un rol extraordinario.
en materia de emprendimiento, porque fíjate que las instituciones de intermediación financiera no hacen a la gente sujeto de crédito. Si la persona no ha tenido una experiencia, no son sujetos de crédito en esas intermediarias financieras tradicionales. Las cooperativas lo califican y lo hacen sujeto por el cumplimiento. Cuando esas intermediarias observan que ha cumplido fielmente con la cooperativa, inmediatamente no dejan que ellos vayan allá, sino que comienzan a ofertarle: usted tiene una tarjeta de crédito aquí aprobada por tanto, por monto que le llamen la atención. Usted tiene un préstamo aprobado para una vivienda o para lo que usted entienda de tanto. Pero no van a donde eso que nunca han hecho un crédito a ofertarle eso. No, lo que tienen las cooperativas. Por tanto, las cooperativas han servido también para hacerle clientelas a los bancos, pero más que eso, para desarrollar pequeñas comunidades. Nosotros encontramos, y podemos verlo en San José de las Matas, podemos verlo en la línea noroeste, podemos verlo en cualquier comunidad, municipio apartado que tenga un urbanismo en crecimiento. Ahí está el rol de la cooperativa, facilitando para que hayan mayores y mejores viviendas en esas comunidades. Pero pequeños negocios que comienzan pequeños y luego llegan a las grandes ciudades, porque ya coparon el mercado donde nacieron y vienen a las ciudades para seguir creciendo. Y eso es por vía de la cooperativa. Tengo un ejemplo muy bonito con la procesadora San Martín, Producto Mamá, de don Juan Núñez Collado, que dice: miren, todo el desarrollo que he tenido se lo debo a la cooperativa. Y es porque un día yo cogí tantos millones en una cooperativa y cuando terminó el periodo me dijeron que pase por ahí para que vaya a validar la libreta, que en los excedentes que había obtenido la cooperativa a él le tocaban 2 millones de pesos. Wow. Y él dice: ¿cómo yo irme cuando en otras instituciones yo había cogido prestado y nada más me daban el martillo de que me aumentaron los intereses? Tú sabes. Muy bien. Pero el otro aspecto es en la parte social. Eso es en la parte económica. Sí. En la parte social, las cooperativas han permitido que miles y miles de personas se hayan podido graduar en universidades, que hayan financiado maestría y doctorado a través de las cooperativas, y que esas personas también comiencen a participar en actividades deportivas, también llevado por las cooperativas, en actividades culturales, porque las cooperativas siempre tienen una educación permanente, y esas actividades culturales han permitido que salgan talentos extraordinarios que no lo ha podido generar el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura se queda con lo grande y no accesa a los sectores marginados. Y en ese sentido las cooperativas juegan un rol determinante. Este año 2025, al igual que en el 2012, la Organización de Naciones Unidas decretó el año 2025 como el año de las cooperativas, porque las cooperativas construyen un mundo mejor, es decir, socializan para que la gente se haga partícipe de su propio destino. Le preguntamos eso al licenciado Eddie Álvarez de la economía solidaria, y él nos habla de la economía solidaria y las cooperativas, porque él es de los principales líderes de FECOSEN, que es la Federación Dominicana de Cooperativas. La Federación de Cooperativas del Cibao Central, si yo la presido.
la federación. A propósito de eso, tenemos los días 11, 12 y 13 en Puerto Plata, porque como es la región, también privilegiamos la región. Algunas entidades se van al este para concentrar esos seminarios. Nosotros privilegiamos la región y nos quedamos en Puerto Plata esos 3 días. Vienen personas de Italia, de El Salvador, de México, de Honduras, Costa Rica y de España. 11, 12 y 13 de abril. De abril. Entonces, ese seminario busca que todas estas prácticas de las cooperativas a nivel del continente, a nivel mundial, se puedan consensuar y haya una mejoría apreciable dentro de las cooperativas. Este sector del cooperativismo ha podido enseñar gobernanza y gobernabilidad. Ha permitido que sectores humildes adquieran las destrezas y las habilidades de dirigir empresas, de dirigir la propia cooperativa, porque a través de una democracia participativa, como son las asambleas de las cooperativas, también se va instruyendo al socio en una participación genuina, adecuada y prudente, que comprenda cuáles son las fronteras de sus decisiones, porque como en todos los ámbitos, algunas personas, por no tener conciencia de sus roles, creen que pueden actuar en cualquier lado. En el cooperativismo tratamos de concientizar para que entiendan cuáles son las fronteras de sus posibilidades, de sus facultades de decisión y de interacción. Muy bien. Tú me dijiste al principio de la entrevista de todas las cualidades que tenía nuestro invitado de hoy. Hay otra cualidad que él tiene. Claro. Que es el manejo de la economía en el Cibao. Por decirlo de esa manera, ¿verdad? Por decirlo de otra manera. Por decirlo de esa manera. Usted, como representante de la Dirección General de Impuestos Internos para la región norte, ¿nos podría decir en cuanto al Cibao? Es del norte, ¿verdad? De la región. No, de aquí de provincial. Santiago, Provincial. sí. Por lo menos en cuanto a Santiago o la parte de Santiago, línea noroeste, las recaudaciones fiscales, profesor, comparadas con otras regiones, ¿cómo estamos? Lo primero que hay que decir, que hay que desagregar para uno dar una estadística precisa sobre eso, porque las grandes instituciones nacionales tributan en Santo Domingo. Al tributar en Santo Domingo, al participar en Santo Domingo, los que están en línea tributan en Santo Domingo. Entonces, nosotros en la región representamos un aspecto muy importante y ciertamente superior a cualquier otra región del país, muy superior a cualquier otra región del país. ¿Un 30 o un 40%? Por lo menos alrededor de un 15, 16. Por encima de los demás. Sí. ¿Y el sector empresarial? No, del total. ¿Cómo se comporta el sector empresarial, por ejemplo? Excelente. Santiago tiene una tradición de un empresariado de emprendedores, de gente que se preocupa por su comunidad, que se preocupa porque haya verdadero desarrollo dentro de las comunidades. Ustedes ven que aquí en Santiago está Compromiso Santiago, está la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, que han sido proactivas. La ASIS, más que cualquier otra institución, ha sido muy proactiva en trillar el desarrollo de Santiago con muchas iniciativas, con el patronato al cuerpo del bombero, con la Asociación para el Desarrollo, con una cantidad de entidades que surgen del seno y que luego se crecen y ya actúan solas esas entidades, pero la ASI ha tenido un protagonismo a lo largo de esos 63 años que tiene
determinante en el desarrollo de Santiago, porque está pensando siempre en cosas positivas para la ciudad. Y eso indica que los empresarios son muy proactivos, piensan en ellos y en su comunidad, para que no llegue aquella cuestión de la alambrada, de una gente que era muy rica, pero el entorno muy pobre, extremadamente pobre, y un día se dio la alambrada. Rompieron la alambrada y fueron a buscar donde había. Claro. Entonces el empresariado de Santiago entiende eso de la alambrada, que hay que dejar caer para que todo el mundo tenga algún grado de bienestar. El profesor sale bien de cualquier cueva. ¿Se sintió cómodo con la entrevista? Muy bien con ustedes. Qué bueno, profesor. ¿Nos faltó algo por preguntarle? Sí, siempre faltan cosas, porque no es cierto que en una entrevista uno puede observarlo y más que el tiempo todo. en televisión, Porque muy el impacto del tránsito, por ejemplo, que ustedes estaban señalando, en la parte económica tiene también su sensibilidad. Ustedes que eso es un compromiso para que una usted nueva vuelva a este programa. Está bien. Sí, porque ustedes no saben cuánto cuesta una hora hombre de gente productiva que está en medio de un tapón, en medio de la calle, y que no puede llegar con la prontitud que requiere el momento. ¿Y cuánto cuesta eso? Al país le tiene que estar costando miles de millones de pesos mensual eso, porque en combustible, los propios accidentes de tránsito también no solamente te crean el accidente de tránsito, sino que te hacen consumir funeraria, hospitales, importación de clavos ortopédicos y todas esas cuestiones que se agregan ahí. Hay un tema que se trata comúnmente, que es la economía de la medicina, la economía de la educación, que son temas muy especializados que uno trata de enseñarlo con los educadores. Fundamentalmente, cuando daba economía de la educación, colocaba estos temas para que entendieran que todas las cosas, las actividades humanas, tienen una incidencia económica. Y esa incidencia económica se mide en tiempo, se mide en resultado y se mide en fracaso. El licenciado Eddie Álvarez ha estado con nosotros. En esta noche hemos hablado de temas importantes para el desarrollo del país. Nosotros continuamos.